Mi sobrina le detectaron un tumor en el cerebro. Doctora, lleva 23 operaciones. Ave María Purísima. Y ella antes de morir quiere realizar un sueño que tiene de ir a ver a su padre. Mi hermana no la quiere apoyar. Yo tengo miedo de que un día al despertar mi hija ya no la vea por cumplirle su sueño. ¿Por qué lloras? Dime qué te hace llorar. Yo quiero que me digas. Me hace falta mi papá. Sufro de completo acoso y yo la verdad es que siento que mi vida corre peligro. Tú y yo no tenemos nada que hablar. Deja de estar p***ando. Vete. ¡Te voy a matar! Él sacó tarjetas a mi nombre. Esa tarjeta está a nombre tuyo. A nombre mío. Eres una vividora. está mal. Eres una No, vividora. lo hice. Soy el exnovio de esta vieja, esta perra trepadora de hombres. ¿Qué te pasa? Ay, tú sabes lo ¿Qué que te fue. pasa? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor francés François de la Rochefoucauld dijo: la esperanza, no obstante sus engaños, nos sirve al menos para llevarnos al fin de la existencia por un camino agradable. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. No hay nada que decir, está clarísima la cita. Veamos cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. No siempre lo correcto es lo que hay que hacer, pero en ocasiones creo que hay decisiones que tenemos que respetar. No podemos olvidar que mientras hay vida, hay esperanza. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, Buenas tardes. doctora. Salvador, usted es el demandante de este caso. Descríbame quién es Dolores, por qué la estás demandando y qué pides para resolver este caso. Mire, doctora Polo, ella es mi hermana y yo vengo a demandarla por la custodia total de mi sobrina, que tiene una enfermedad mortal. Y ella antes de morir quiere realizar un sueño que tiene de ir a ver a su padre. Mi hermana no la quiere apoyar. Ya está negada, no quiere ayudarla ya. Dice que ella quiere que se quede aquí su hija, se muera, pero que se muera aquí. Sin ver a su padre. Sin ver a su padre. ¿Qué es lo que la niña quiere? Eso es lo que ella quiere. Es Entonces su tú estás sueño. pidiéndole la custodia a ella para cumplirle el Su sueño. sueño a tu sobrina. A mi sobrina. Le cuento cómo está la situación. A ver. Hace 8 años mi hermana me llamó y me dijo que mi sobrina tenía una enfermedad fuerte, que en los hospitales de México ya no la podían ayudar. Le dijeron, llévatela a tu casa, nosotros ya no podemos hacer nada. Mi hermana me dijo que si yo la podía apoyar para venirse para acá. Porque tú vivías aquí. Yo vivo aquí. Ok. Y le dije, adelante hermana, ¿cómo no? Es mi sobrina, vengan, en lo que yo pueda los ayudo. Se vinieron con muchos trabajos, como es todas las situaciones al pasar para acá. Sí. Llegó mi sobrina. Al llevarla al hospital, mi hermana no estaba presente porque la entregó, la pasó con personas que ni siquiera conocía. 15 días después, o un mes, llegó mi hermana. Mi sobrina le detectaron un tumor en el cerebro Canceroso. muy fuerte, que en México ya no se le pudieron ayudar. Aquí empezó la lucha, se empezó a tratar, mi sobrina empezó a agarrar vida, mi hermana lucha por ella, se preocupa por ella. Hace poco mi sobrina sufrió una recaída en la que los médicos le dijeron, médicamente nosotros ya no podemos hacer nada. Tu hija ya, doctora, lleva 23 operaciones Ave María Purísima. y ya está presentando síntomas, ya no puede ver bien de un ojo, síntomas de decaimiento terribles, y mi sobrina se dio cuenta, habló con mi hermana y le pidió, mamá, yo quiero ver a mi papá y a mis hermanos. ¿Cuántos hermanos tiene? Tiene 2 hermanos allá. Y mi hermana ¿Y no no los le ve quiere. hace cuánto? ¿8, 9 años? 8 años, 8 doctora. años que no los ve. No los ve. Yo entiendo. ¿Qué edad tiene la niña?
12 años ahorita. 12 años. Entonces, mi sobrina me pidió, tío, por favor, ayúdame a convencer a mi mamá de que me deje ir a ver a mi papá. Porque ella sabe que se va a morir. Morir. No es, hay un tiempo. No, No, se no, va yo a te morir. entiendo. Yo te entiendo. No, no se va a morir. Por mi eso, hija. doctora, mi hermana es una gran madre. Yo sé, Porque ha luchado 8 años. Dejó a sus 2 hijos allá, doctora. yo sé, Y a su esposo. yo sé. Por luchar una mejor vida o mejorar a su hija aquí. Lo ha logrado. Pero ya médicamente No hay nada que no hay esperanzas. Yo quiero realizar ese sueño de mi sobrina. Porque yo, si fuera mi hija... Quisieras cumplirle todos sus Y deseos. como padre me sentiría orgulloso que mi hija me quisiera ver antes de irse. ¿Me entiende? Por eso yo le pido a mi hermana que lo haga. Ok, De voluntad que me dé la custodia para poderle realizar su sueño que tanto desea. ok. Naturalmente, la niña está indocumentada. Sí. Que si regresa a México, después no pudiera reintegrarse de nuevo acá a Yo lo Estados Unidos. O sea, no es que pueda hacer un viajecito y regresar. Ese es el obstáculo que estamos viendo. Ok. Felicidades. Gracias, Te doctora. felicito como madre, como persona que lucha por el amor más sagrado que existe, el amor de un hijo. A ver, ¿cuál es tu postura en esto? ¿Cómo ves tú las cosas? Bueno, doctora, yo vengo aquí porque yo quiero una orden de alejamiento de mi hermano. No quiero que esté más cerca de mi hija. Yo tengo miedo de que un día al despertar mi hija ya no la vea por cumplirle su sueño, Él su no va a hacer deseo. eso. Él es un hombre correcto. Ahora yo quiero que tú me digas a mí, ¿cómo la ves tú? No, yo a mi hija, por eso no quiero que se la lleve, por eso no quiero que se vaya. ¿Por qué? Mi hija, yo la veo aquí, sí, sé que mi hija sufre, que tiene dolor por no estar al lado de su padre, por no jugar con sus hermanos. Pero doctora, véala, mire, esta es una foto Ven. a donde aquí en esta corta edad me dijeron que ya iba a morir. Ahora sí tiene el gusto de conocerla, mi hija ya está grande, sigue luchando, es una niña luchadora. Ella sueña con ser doctora, abogada, astronauta. Ella no piensa en que va a morir. Ella lo que pide es, mami, si tenemos que seguir adelante, vamos para adelante. Pero también sufre por la ausencia de ese padre, de esos hermanos, doctora. Ayúdeme, doctora, a convencerlo de que no se la lleve. Pero quizás no es a él que tengo que convencer. Quizás a quien tenemos que convencer es a la niña. Porque a veces los niños que tienen estas situaciones, este dilema de vida o muerte, que todos los tenemos, pero cuando estás jovencito y lo sabes, perciben la vida diferente. Quizás es ella la que quiere esto. Ella lo quiere, doctora, ella lo ha pedido. Vamos a hacer un corto receso. Vuelve, llévate ahí la foto. Vuelve a tu podio. Y que cuando regresemos, continuamos discutiendo este dilema. No se vayan. Yo quiero que tú me digas a mí si tú entiendes y aceptas la condición de tu hija. ¿Tú la aceptas? No, doctora, yo a veces me pregunto, ¿dónde está Dios? Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.